ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Baeishapa, Maiteirorú PM Co Árabe. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. La semana pasada hemos hecho un resumen de lo que nos han solicitado, pero no nos alcanzó en tiempo. Así que vamos a complementar todo esto con otra parte del resumen que tenemos previsto de acuerdo a lo que ustedes nos han solicitado. ABC Rural les agradece la preferencia, no solamente en el Paraguay, sino en todos aquellos canales de todo el mundo que nos ven. Gracias por estar con nosotros. Eso lo indica la preferencia que tenemos en YouTube, que estamos con más de 20 millones de visitas. Así que ABC Rural sigue con ustedes y vamos a presentarles los materiales que hemos seleccionado para complementar lo que nos solicitaron y lo que hemos elegido para ustedes. Un tema que llamó mucho la atención el año pasado fue el cultivo hidropónico. Vamos a ver un trabajo que hicimos con el ingeniero Bison Sánchez que nos muestra cómo se hace el cultivo hidropónico a bajo costo. Estamos en la instalación de la ecogranja de San Juan Bautista Misiones. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el sistema hidropónico para producción de hortalizas, específicamente verdeos. Este es el sistema un poco más, así por decirlo, común por su sistema de uso. No es porque sea algo que tenga menor valor. En estas instalaciones, por ejemplo, todo lo que es verdeo son similares. De repente la nutrición entre algo de rúcula o berro requiere un poco más de hierro, pero en líneas generales son muy similares. Las instalaciones, el manejo. ¿Qué cantidad de hortalizas hidropónicas se pueden producir en una instalación como la que estamos viendo? Acá en el sistema horizontal, por ejemplo, tenemos 12 metros por 4 metros de ancho y tenemos una producción de 1000 plantas, 500 adultas y 500 plantas juveniles. También tenemos el semillero aparte porque si bien se exige, ¿verdad?, en hidroponía, en este sistema horizontal, en NTF, que viene a ser la circulación del agua en los caños, necesitamos hacer como mínimo 3 trasplantes, que vendría a ser el semillero en la espuma fenólica, el primer trasplante a la cuna o maternidad, como se le dice, que es en caños de 50 milímetros, y después pasamos al sistema para llegar a adultos ya, que es en los caños un poco más gruesos, que es el de 75 milímetros para completar y llegar así hasta la cosecha. ¿El agua que circula por las cañerías es por sistema de gravedad o con motores? En este caso nosotros utilizamos para el tanque principal, utilizamos 2 motores. Un motor para elevar la solución nutritiva y hacerlo inyectar en la parte más elevada y luego ya viene ya por gravedad. Se desagua ya por gravedad y vuelve el retorno al mismo tanque otra vez por gravedad. Y nosotros utilizamos doble motor para poder mezclar bien homogéneamente siempre la solución nutritiva y también así garantizar una buena oxigenación, ya que eso es determinante en hidroponía y es el cuello de botella muchas veces donde la mayoría de las personas aficionadas llegan a fracasar. Le consultamos al ingeniero cuánto costaría una instalación como la que estábamos viendo y en cuánto tiempo se podría recuperar esa inversión. Si bien en hidroponía siempre se relaciona con costos elevados, tenemos que tener en cuenta también de que las inversiones iniciales son para largo plazo también. O sea que estos caños, por ejemplo, tienen vida útil de un periodo de 10 hasta inclusive 20 años. Entonces el costo inicial ronda alrededor de esta instalación, alrededor de unos 15 millones de guaraníes. El periodo para recuperar ese capital depende mucho de la ubicación donde se haga el proyecto, porque el precio varía mucho de un lugar a otro. Por ejemplo, acá en San Juan Misiones, por ejemplo, se paga por plantas de lechuga. Ahora en mayo se está pagando alrededor de 3.500 guaraníes por planta, de 3.000 y 3.500 guaraníes. En este mismo tiempo, en el Chaco, hay lugares donde se está pagando 7.000 guaraníes por planta. Entonces eso también es determinante a poder establecer el periodo necesario para recuperar
el monto invertido. Otro tema que llamó mucho la atención fue el cultivo de frambuesas. Este material lo hicimos con el técnico Pablo Salinas y fue una experiencia muy interesante porque es otra buena alternativa para los pequeños productores. En la ciudad de Santa Rosa, Misiones, estamos ubicados en el kilómetro 249. Acá el establecimiento es Cabaña Ipucú, de la señora Cela Falcón. Y este es un cultivo de la frambuesa rústica. Es un cultivo perenne, tolerante al frío, también al calor, y originario, o sea, de Europa y de Grecia. Y acá el vecino país también produce Argentina, también se produce en México y también hacia España. Son los mayores productores de frambuesa. ¿A qué familia de frutas pertenece la frambuesa y qué propiedades tiene? Es una familia de los berries. Al hablar de los berries estamos hablando de la mora, la frutilla, la zarzamora, también serían los arándanos. Esta fruta tiene propiedades como la vitamina C, también ayuda a la buena circulación de la sangre, ayuda a evitar enfermedades cardíacas. Tiene muchísimas propiedades, también rico en vitamina B1, creo que la vitamina A también tiene. Y se puede hacer al natural y también se hace jugo, también en torta y demás cosas. ¿Cuál es la época de cultivo de la frambuesa y cómo se multiplica? Y la época ideal sería a mediados de mayo y por el frío, para que, o sea, prender por la de ella. Y lo más sería en época y cuando llueve, para que se adapte o regar si no es época lluviosa. Y desde mayo hasta septiembre, antes de que haga tanto calor. Esta planta por plantines, se saca, se pone en maceta o así directo. Pero lo más recomendable es primero poner en maceta y después poner en un lugar definitivo. ¿Qué tipo de suelo es el más apto para el cultivo de la frambuesa? ¿Y cuánto tiempo después de su siembra en el lugar definitivo empieza a dar frutos? Generalmente la planta necesita el suelo que no sea tan compactado para que las raíces se puedan desarrollar mejor. También si es un poco ácido, mucho mejor. Le gusta el suelo ácido. Generalmente se pone la corteza de pino en la parcela porque se le da un poco de ácido. Y sería neutro. Y esta planta generalmente después de un año ya empieza a dar frutos. Y después de cada fructificación se corta, se poda y después al siguiente año vuelve otra vez a crecer. Y si se planta, por ejemplo, en mayo, al próximo año en mayo ya se tiene ya los frutos. ¿Cómo se realiza la cosecha? ¿Cuál es su punto ideal y cómo se conserva el fruto? La cosecha se realiza de forma manual. Trajimos una bandeja, un fuente, algo así, y con eso cosechamos. Y no importa eso, mujeres, hombres, de igual modo. Y cuando la fruta está madurando, cuando se pone roja. Ahí es el punto ideal de cosecha. Cuando la fruta se pone roja, ya puede cosechar y poner en envase para mantar. La fruta se puede conservar manteniendo congelado. Se debe de congelar y así para mantener más. Nosotros cosechamos, si no mantamos, le mantenemos ahí congelado y cuando se necesita, así para mandar. En ABC Rural venimos sosteniendo que el cultivo del tomate se puede realizar todo el año y también en cualquier lugar. Y este material que vamos a pasar ahora fue muy solicitado y fue realizado por el ingeniero agrónomo Ronnie Filippini, que nos habla de cómo distinguir un tomate híbrido. Estamos en esta oportunidad acá en la granja La Leopoldina de la familia Arana en el distrito de Piribebuy. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco de lo que es el tema de tomates. Tomates, vamos a decir, existen en el mercado muchos
materiales genéticos, muchas variedades híbridos. Anteriormente, es decir, existían pocos materiales donde, vamos a decir, el productor tenía un manejo tradicional para todos los cultivos, ¿verdad? Hoy día, una cosa muy importante que el productor debe tener en cuenta cuando va a adquirir un material genético, una variedad, un híbrido, ¿verdad? Son varios factores, ¿verdad? Uno de ellos importante es conocer verdaderamente a qué mercado él va a querer agarrar, ¿verdad? Qué tipo de tomate le está exigiendo, qué cantidad, qué calidad de producto está exigiendo, ¿verdad? Una vez tenido ese factor, vamos a decir, ahí vamos a lo que es la elección de un material genético. El productor debería hacer varias preguntas o varios cuestionamientos a la gente que va a comercializar esas semillas, ¿verdad? O sea, normalmente el productor lo que hace es preguntar cuánto cuesta y qué productividad va a tener, ¿verdad? No solamente eso debe estar preguntando, sino qué tipo de material, qué resistencias tiene ese tipo de material, qué época es la más adecuada para poder trabajar ese material. Hay algunos materiales que pueden desarrollarse durante todo el año, hay algunos que se trabajan mejor en verano, otros trabajan mejor en invierno. Sabemos que existen tomates que son del tipo alargado, tipo redondo, tipo lisa, hay tomates determinados, indeterminados, o sea, existe una variación muy grande de productos. Entonces es importante que el productor esté en conocimiento de eso para que él pueda alcanzar el mayor rendimiento posible sobre ese material que va a estar utilizando. Al elegir un tomate híbrido, la mayoría ya tiene algún tipo de resistencia a problemas de plagas o enfermedades. Dentro de las características de este material genético, este tomate indio de Zacata es, vamos a decir, tiene una alta productividad, tiene una pequeña resistencia, vamos a decir, a lo que es algunas enfermedades fungosas y de tipo bacteriano, ¿verdad? También tiene una resistencia a lo que es nemátodos, ¿verdad? Vamos a decir, importante tener en cuenta lo que significa resistencia. Resistencia no significa inmunidad, ¿verdad? Muchas veces hablamos para el productor de resistencia y aparece algunas plantas con algún problema y ya hay un reclamo, ¿verdad? Inmunidad significa de que no va a aparecer nada, ¿verdad? Resistencia significa de que él va a tener una resistencia hasta cierto punto y va a depender mucho de la incidencia, vamos a decir, de lo que es las condiciones climáticas y el ataque de los patógenos o de los insectos, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista productor, vamos a hablar, es una planta muy rústica, se adapta a muchos manejos, vamos a decir, no es muy exigente en lo que es la adición principalmente de calcio y boro, que muchas veces hay muchos materiales que son muy exigentes, ¿verdad? Entonces, para el manejo tradicional de la gente es bastante bueno, ¿verdad? Otro de los materiales muy solicitados ha sido la colección y variedades de batatas y cómo se preparan las semillas. Este es un trabajo que se hizo en el IPTA de Cacupé y fue realizado por el ingeniero Alberto Huésped. Hoy estamos queriendo hablar sobre el cultivo de la batata, un rubro muy importante para la agricultura familiar. Acá en el ITA nosotros contamos con 10 variedades que estamos manteniendo en la colección para los productores. Por ahí quieren cultivar, entonces pasan por el ITA y entonces le damos la semilla. Esta es una variedad japonesa 1, tiene raíz roja, su ciclo es generalmente de 150 días más o menos. También tenemos la variedad japonesa 2, de ciclo de 130 días, y este es el famoso Yetumandio. Una variedad de ciclo intermedio, 130 días también. Estos son cultivos que se plantó en marzo. Por ese motivo generalmente los rendimientos son más bajos por los días más cortos y la temperatura. Rendimiento por hectárea entre 15.000 y 18.000 kilos en la zona productora. Acá tenemos dos zonas, que es Nueva Italia, que en épocas anteriores producían para la exportación a la Argentina. Y después tenemos la otra zona, que es Capillivari. Otra variedad es la Rocha, que es una variedad brasilera que se introdujo acá, con buen rendimiento también, mucho follaje.
Las raíces son de color rojo y pulpa de color crema. En la batata vos podés plantar de agosto en adelante hasta febrero. ¿Cómo se deben preparar las semillas de batata para su posterior siembra? Hay dos sistemas de preparación de semillas, que es a partir de la raíz, plantando en almácigo y teniendo un cultivo en producción. Podemos seleccionar los brotes, desinfectar con insecticida y fungicida y llevar a campo. Este es un ejemplo, generalmente es la parte apical que tiene puntas, son los más recomendados para plantar la batata. Generalmente tiene que tener un tamaño de 30 centímetros más o menos y meter por lo menos 10 a 15 centímetros bajo tierra en los camellones. ¿Qué detalles se debe tener en cuenta al preparar las semillas a partir de las ramas de batata? Hay que tener en cuenta que los cultivos muy viejos ya están atacados por un gusano que se llama epitrit, que se puede llevar los huevos con la rama. Entonces lo recomendable es preparar los esquejes, sumergir en un producto cipermetrina, un fungicida y después llevar a campo para asegurar el aprendizaje. ¿Cómo es el sistema de producción de semillas de batata a partir de raíces? Vamos a hacer una práctica en esta parcela de repollo. La misma forma de hacer un almácigo, se le aplica mucha materia orgánica a partir de 3 a 5 kilos por metro cuadrado y después se van depositando las raíces de batata. Se puede hacer por tamaño, entonces generalmente se pone así, se cubre con 5 centímetros de tierra o 10 y empieza a brotar la batata a partir de la raíz. Estos son los donde aparecen los brotes. En una batata puede aparecer casi más de 50 brotes. Dentro de los materiales que nos han solicitado hay uno muy especial, que es la máquina desgranadora de maíz. Y esto fue realizado en la Escuela Agromecánica de Cacupé y sobre el tema nos explica el ingeniero Eladio Cousiño, quien hizo un trabajo muy bueno y llamó mucho la atención. Muy buenos días para ABC Rural, como siempre muy amable de su parte en apoyar lo que es la fabricación de implementos agrícolas acá dentro de la institución. Estamos en el predio de la Escuela Agromecánica de Cacupé, a 48 kilómetros y medio de la capital, una escuela técnica donde nosotros una vez más estamos fabricando una máquina trilladora, ¿verdad?, para maíz. Entonces la idea que tenemos es, como siempre, agilizar el trabajo del pequeño productor. Entonces, en vista de la necesidad de algunos comités de productores de la zona y de otros departamentos, entonces nosotros veíamos la necesidad de fabricar una trilladora desgranadora. Prácticamente el costo de la máquina es muy poco, ¿verdad? No consume combustible, sino es eléctrico, electricidad, ¿verdad? Entonces, con un motor de 3 HP. Si un comité de productores estuviera interesado en esta máquina, ¿cuánto le costaría? Normalmente lo que nosotros acá dentro de la institución son los materiales, lo que nosotros le pedimos a la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho un presupuesto más o menos de 4 millones de guaraníes de material reciclable, porque dentro del cilindro lleva un eje principal, ¿verdad? Por el eje van 2 rodamientos que se tiene que comprar, ¿verdad? Entonces los dedos duplos son materiales que se tiene que comprar y después la mayoría de las piezas, las chapas y eso se hace de material reciclable. Pero normalmente si se van a comprar todos los materiales tendría un costo de 4 a 5 millones de guaraníes. Sin el motor tiene un presupuesto de 1,5 millones a 2 millones de guaraníes de acuerdo al HP y tiene que ser de bajas revoluciones. Fácilmente se puede trillar de 500 a 600 kilos de maíz con este. Posteriormente vimos cómo funciona la trilladora desgranadora. El motor está en funcionamiento, entonces empezamos a cargar maíz. Y ahí
de la entrada de la semilla y ahí la salida. La mazorca, prácticamente la vaina que sale todo totalmente trillado. La parte de la mazorca se ve que tira hacia afuera. Con la chala y todo se mete ahí. Acá tiene un ventilador para que pueda soplar, limpiar y para que ya se pueda subir al tubo de descarga. Acá están los productos prácticamente trillados. Como verán, no rompe ni una semilla y el producto final prácticamente sale limpio para ser embolsado. Un tema que llamó mucho la atención y hizo que nosotros tuviéramos que preparar un pendrive para mostrarles a ustedes todo lo que es el cultivo hidropónico. Pero ahora vamos a hablar de un tema especial, que es la producción de forraje hidropónico para ganado de carne. Este material lo hicimos con el ingeniero Wilson Sánchez, que nos muestra cuál es la técnica. Y estamos dentro del predio que es de la Ecogranja, que es un campo experimental también a la vez de la Ecoescuela, de Ecocolegio y también a la vez de la UTCD. Ahora precisamente se produce forraje hidropónico para alimentación de terneros y que se está apuntando más también al destete precoz, que ellos están haciendo ahora a los 60 días. A los 60 días se está destetando los terneros, que a su vez da un tiempo también más acelerado para que las madres se vuelvan a poner en forma para poder gestar nuevamente otra camada de terneros ya. ¿Qué es el forraje hidropónico y cuáles son sus ventajas? El forraje hidropónico, como sabemos, ¿verdad?, es una alternativa de producción de alimento fresco. Todos los rumiantes, principalmente los bovinos, ¿verdad?, en este caso, el que está enfocado en la producción, son animales que tienen el estómago preparado para digerir alimentos verdes. Y lo que pasa es que con este forraje hidropónico, casi la totalidad de los animales responden de buena manera, entonces, y a la vez, al contar con un 90% de digestibilidad, contar también con vitaminas y minerales que normalmente no se encuentran en los granos. Lo que se hace con forraje siempre es modificar, transformar lo que normalmente tiene las semillas como reserva. En este caso, al ser de cereales, estamos hablando de almidón. Por esa razón, nosotros no llegamos todavía a utilizar fertilizante para la producción de forraje hidropónico, ya que las semillas solamente se encargan de transformar la reserva de almidón que tiene en proteína, en contacto con la luz. Ya vimos cómo los terneros consumían el forraje hidropónico y el ingeniero Wilson Sánchez nos habló del tema ganancia de peso y otros detalles. Muy bien, acá ya nos encontramos ya dentro de la instalación del confinamiento, donde podemos ver la categoría de los desmamantes. Fueron terneros destetados a los 60 días, a muy temprana edad, donde estamos viendo ya directamente el consumo por parte de los terneros. El forraje hidropónico lo que facilita también es terminar los animales con iguales características que terminado a pasto. Esa es la diferencia que ofrece también, ¿verdad? Y que en un futuro ya no muy lejano se estaría pagando un precio diferenciado por aquellos animales terminados a grano y los animales que son terminados a pasto. Y el forraje hidropónico, si bien es un animal terminado en confinamiento, pero es un animal alimentado con pasto. Esa es la principal diferencia también que está ofreciendo el pasto del forraje hidropónico, y también las vitaminas que normalmente no se encuentran en el grano. En un confinamiento siempre se utiliza el grano de maíz, y lo que nosotros acá hacemos es, en vez de darle grano de maíz, convertimos eso en volumen, multiplicamos también la proteína que contiene normalmente. Normalmente en el grano se encuentra alrededor de 8% de proteína. Nosotros en el forraje hidropónico ya le estamos dando con un 15% de proteína.
y la aceptación por parte del animal es muy rápido. No pasa ni 5 minutos para que el animal lo empiece a probar por primera vez. ¿Con qué edad ingresan los animales al confinamiento y en cuánto tiempo son terminados? Por ejemplo, los animales entran, así como dijimos, con 2 meses de edad y se espera terminar ya antes de que lleguen a los 2 años. Antes, mucho antes, eso depende mucho de la genética. La genética también influye muchísimo para que el animal pueda terminar pronto, llegar al kilo que exige también los frigoríficos, para que se pueda terminar rápidamente. Y la ganancia de peso directamente es proporcional al consumo también. Estos terneros hoy están recibiendo un promedio entre 1,8 kg, 1,9 kg, si bien no son los niveles óptimos que serían la cantidad de forraje hidropónico, pero sí le ayuda muchísimo para poder estar ya bajo estos regímenes de alimentación y tener estos comportamientos. Es bueno pasar materiales que hemos realizado con profesionales que conocen mucho del tema. En este caso, la doctora Beatriz Villalba, que nos habla de manejo sanitario en la producción porcina. El manejo del animal es, yo siempre comparo el cerdo, la limpieza con que uno hace, entonces, la medida que uno va limpiando la caseta donde está el animal goza de buena salud. ¿Qué es eso? Retirar la materia fecal diaria, no diariamente una vez, sino hasta 3 veces. ¿Por qué nosotros estamos diciendo así? Por lo que el comedero, ustedes ven, es un comedero fácil de construir, con ladrillo, separado, para que cada animal pueda comer su alimento. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que se dan en las unidades de producción de cerdos rústicos a causa de la falta de limpieza? Los principales enemigos de la producción, pequeño, grande, mediano, y en nuestro caso, por ejemplo, son las bacterias. Bacterias que se acumulan en los lugares sucios. Por eso, y también virus. Por eso que el productor debe de tener una orientación técnica siempre. Y debe de tener los elementos que yo estoy diciendo. El virus, por ejemplo, siempre le da diarrea y fiebre. Entonces, en esos casos, nosotros estamos tomándole constantemente la temperatura, pero esto no debe de tener enfermedad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos teniendo animales sanos por medio de la limpieza, del manejo. Eso se llama sanidad por manejo. ¿Qué síntomas presenta un cerdo que está empezando a enfermarse o a tener problemas? El productor enseguida se da cuenta de cuando el cerdo no está comiendo o está varado, está como que deprimido. Entonces, lo primero se toma temperatura y también los signos muy clásicos es la diarrea. Siempre se ve una diarrea. Hay que observar qué color de diarrea. Por eso que hay que estar preparado, si es viral, si es bacterial. Entonces ya uno tiene algunos primeros auxilios de hacerlo. Entonces nosotros siempre recomendamos un antidiarreico a base de sulfa para poder aplicarle al momento. Hoy por hoy ya los productores que han trabajado ya de varias datas y mucho tiempo en esto ya se da cuenta y casi ya no usan medicación. Punto sobre el cual insistió la doctora Beatriz Villalba tiene que ver con la importancia de que los productores cuenten con un técnico que los asesore, tanto en el aspecto sanitario como nutricional, atendiendo a que estas son 2 de las aristas que más influyen en lo que puede ser el éxito de una unidad productiva de cerdos, sea un pequeño o mediano productor. Hemos visto en ABC Rural que hay que diversificar en la producción. Y en este caso, algo que está tomando mucho cuerpo es la producción de peces. Por eso, vamos a hablar de alimento artesanal para peces. Un material que hicimos con el técnico Juan Simón Ponce, que nos muestra cómo se prepara el alimento de peces en forma artesanal. En este momento vamos a tocar el tema de preparación de balanceado artesanal. En este caso viene a ser
hacer provecho de las materias primas que tenemos nosotros en nuestra granja o establecimiento, en este caso los productores, ¿verdad? Para poder abaratar un poco el costo de producto del pescado mismo. Se le voy a explicar rápidamente cómo es el proceso para hacer el balanceado artesanal. Primeramente tenemos que identificar las materias primas con que contamos. Luego de identificar hacemos el proceso de moler, viene a ser la molienda. Mezclamos esto, hacemos la cocción, el peletizado y el embolsado. Cuando yo me refiero a identificar, digo que tenemos que juntar todos los productos que tenemos nosotros en nuestro campo para poder nosotros identificar la parte proteínica y la parte energética. Acá abajo tenemos nosotros una receta que está en base a 100 kilogramos, que es exclusivamente ya para el engorde, la parte de terminación. Nosotros, con los mismos materiales que tenemos acá, viene a ser la soja, el maíz, el afrecho, el arrocillo y el polvo de puchero, esto se puede hacer el balanceado también para los alevines y para los juveniles. Solamente vamos a calibrar un poco nuestra fórmula, porque esta fórmula está calibrada para que tenga 28% de proteína en total. Entonces, para que sea terminación. Este balanceado está racionado exclusivamente para peces omnívoros. Viene a ser, puede ser tilapia o puede ser pacú. Los omnívoros reciben bien tanto proteína vegetal como proteína animal. Luego vimos cómo se molina el producto, pero el técnico nos explicó un paso previo a este trabajo. Acá nosotros vamos a empezar a molinar la soja. Esta soja yo previamente ya tosté, la soja ya está tostada. Nosotros al tostar, al quemar un poco con golpe de calor, nosotros liberamos la soja de la toxina que tiene naturalmente. Si van a utilizar soja, tienen que liberar de la toxina que tiene, si no le puede enfermar a nuestros peces. Nosotros vamos a molinar esto simple, después vamos a tamizar. Nosotros tamizamos esto porque mientras más pequeños sean nuestros granos, más rápido va a ser la cocción y mejor va a ser la absorción de los peces. Y después volvemos a meter lo que ya molinamos en esto, o sea, como si estamos haciendo harina de maíz. No vamos a desperdiciar nada. Luego de molinados los productos y preparados en diferentes medidas como corresponde, ¿qué se hace? Acá nosotros ya tenemos previamente pesado cada ingrediente. En este caso tenemos el maíz, la soja, el arrocillo y el afrecho. Esto nosotros le vamos a complementar la parte de proteína animal y después ya llevamos a la cocción. Una vez que ya esté todo pesado, nosotros hacemos el mezclado para luego llevar a la cocción. Generalmente a mí me toma 20 minutos de cocción con este tipo de granos. Tal como señaló el técnico Juan Simón Ponce, el alimento tuvo una cocción de 20 minutos, pero ¿qué viene luego? Luego de la cocción y previo enfriado, ¿verdad? Ya tenemos esta masa. Esta masa ya es el balanceado completo. Lo que pasa con esto es que aún tiene mucha humedad. Y si nosotros no le damos todo hoy a nuestros peces, para mañana ya se va a empezar a descomponer, le va a agarrar todo moho. Entonces nosotros lo que hacemos es peletizar con la ayuda del molino de carne. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberarle de exceso de humedad, o sea, tenemos que secar. Esto sale así en forma de fideo. Nosotros después podemos volver a cortar un poco y secar. Se puede poner al sol y después queda este producto terminado que está acá. Si nosotros no liberamos de exceso de humedad, ahí le va a agarrar todo el moho. Esto viene a ser ya el seco. Esto yo, una vez que esté bien seco, puedo guardar en bolsas o en recipientes, ¿verdad? Y alejar de la humedad. Siempre y cuando no le agarre la humedad, tiene una vida útil de 3 meses aproximadamente. La conservación del ambiente es un tema que nos preocupa a todos y a ustedes también. Es por eso que vamos a ver cómo se puede utilizar el estiércol para producir gas. Y por eso hablamos de producción de biogás. El ingeniero Fernando González Parini nos muestra cómo se puede producir gas para cocinas a partir de estiércol animal. Este es el biodigestor ya en tamaño real que estamos nosotros enseñándole a la gente a construir. Es un biodigestor tubular de polietileno de 10 metros de largo en total, 7 metros la parte efectiva, tiene 3.500 litros de capacidad. El volumen del gasómetro es de 2.500 litros y la parte donde queda la mezcla del líquido con el estiércol es de 1.000 litros aproximadamente. Este biodigestor consta entonces de una entrada y una salida. En esta entrada es donde se carga la mezcla de estiércol con agua y es importante que sea bien diluida la mezcla.
normalmente es aproximadamente una parte de agua, de estiércol por 3 o 4 partes de agua para que esté bien diluida. Consta de una salida en el otro extremo y la manera de usar el gas, de recuperar el gas de este biodigestor es a través de la salida de gas, que es básicamente una brida de tanque de agua, esta es de 1 pulgada, va por una manguera, pasa por una válvula de seguridad, que es sumamente importante, es un componente esencial en el sistema, porque a través de esta válvula de seguridad se asegura de que no haya un exceso de presión dentro del biodigestor. Y de aquí va el gas ya a la conexión que va al quemador en la parte de la cocina, ¿sí? Una consulta que seguramente todos hacen es: ¿hay posibilidad de explosión de este biodigestor? La gran ventaja que tiene la producción del biogás dentro de estos biodigestores es que el gas metano que se genera adentro no está en estado puro, está mezclado con otros gases. Es decir, el gas metano es alrededor del 60 al 70% del gas total que se genera dentro de este biodigestor. Eso hace posible que el gas metano, cuando sale de este biodigestor, no es inflamable automáticamente, no se autoinflama como normalmente ocurre con el gas metano puro. El gas metano, a más del 90% de pureza, ya puede autoincinerarse cuando entra en contacto con el aire. Es lo que normalmente ocurre en los pantanos, por eso al gas metano se le conoce como gas de los pantanos. En este caso el gas metano, como está diluido dentro del biogás, el otro componente importante del biogás es el dióxido de carbono, entonces hace que sea sumamente seguro el manejarlo. Hasta ahora nosotros no tuvimos ningún problema de explosión ni de autoignición del gas metano. ¿Sí? Una vez construido el biodigestor, ¿en cuánto tiempo empieza a producir biogás? Una vez que instalamos un biodigestor, cuando es nuevo, empezamos a cargar el estiércol con agua dentro del biodigestor y tarda en iniciar el proceso es decir, tarda un mes en que se pueda producir suficiente gas metano como para que sea inflamable. Es decir, en los primeros días, cuando vamos cargando, todos los días vamos cargando un poco de estiércol con agua, se va a ir produciendo gas, pero no va a ser aún inflamable. Es decir, la proporción de otros gases comparado con el metano va a ser todavía muy alta y no va a ser inflamable eso en una hornalla. Entonces, recién a partir del primer mes aproximadamente, el biogás es inflamable. Nosotros estamos usando estiércol de cerdos, como normalmente es el estiércol que produce mayor cantidad de gas metano, gracias principalmente a la flora bacteriana que tienen los cerdos en su sistema digestivo, ¿sí? Se puede usar cualquier tipo de estiércol dentro de un biodigestor. Siento que en producción animal, la alimentación representa más del 60% del costo. Es por eso que llamó mucho la atención de los materiales que hemos presentado el año pasado. Y en este caso, nutrición de ganado lechero. El ingeniero Miguel Cano Fatecha nos muestra cómo es el punto fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de alimentar a las vacas lecheras. Nosotros desde el Viceministerio de Ganadería, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?, estamos dentro del programa de fomento de la cadena láctea. La finalidad y el objetivo de nosotros es el pequeño productor destinado, ¿verdad?, al que más necesita, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente asistimos a medianos, a grandes también, pero nos encaramos mucho primeramente con el pequeño productor. Y justamente empezamos con el tema de nutrición animal, que es uno de los problemas que muchas veces el productor en su finca no llega a solucionar muchas veces. ¿Cuán importante es la división de potreros en una producción lechera a nivel de pequeños productores? Es básico, pero es indispensable, es necesario. ¿Por qué? Porque el productor muchas veces no se da cuenta que al pasto hay que tratarle como un ser viviente, donde el cual debe ser manejado. Tiene que ser un momento de ocupación y tiene su momento de reposo. Entonces nosotros muchas veces al productor no podemos decirle, depende mucho, el momento de ocupación y el momento de reposo depende de la especie que el productor está utilizando. No todos son iguales. Los asistentes a la charla consultaron sobre el uso del coco en la alimentación del ganado lechero. El coco obviamente es una de las materias primas que tenemos mucho en nuestro campo, ¿verdad?
Entonces, ese coco muchas veces el productor utiliza, ¿verdad? Muele, ¿verdad? Y utiliza en forma de como un aporte, como un concentrado. Eso, en esa forma directamente en la finca va a tener un aporte nutricional, obviamente, para la alimentación animal. Pero muchas veces el exceso de coco puede desencadenar, muchas veces en animales para carne, un sabor dulzón a la carne, o en la leche también ese sabor extraño, dulzón también, el exceso. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es no exceder más del 30% de la ración, la cantidad de coco que puede utilizar, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de aporte, puede ser almendra de coco, o pulpa de coco, o espeler de coco, es lo que normalmente se encuentra, pero ellos normalmente usan directamente la finca, muelen y utilizan, ¿verdad? Entonces la recomendación es eso, ¿verdad? Si un productor nutre a su vaca lechera criolla con una mejor calidad de forraje y un buen balanceado, ¿esta vaca que habitualmente da 5 litros por día podría aumentar su producción de leche? Claro que sí. Cuando el pasto se utiliza de buena forma, cuando se le da una utilización correcta, se aumenta la producción de leche. Ese aumento es lo que hay que definir muchas veces, porque el productor lo que desea muchas veces es producir por encima de 20 litros, ¿verdad? Pero ¿cuándo te cuesta darle de comer a una vaca que produzca por encima de 20 litros? Entonces, ¿por qué no producir nomás 10 litros, pero vos gastás lo menos posible, ¿verdad? Y como la única forma de gastar poco, usando el pasto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos la recomendación es aumentar tu producción dándole buena forma y va a gastar lo menos posible para producir 1 litro de leche, ¿verdad? Un productor que compra una vaca criolla que da 5 litros de leche por día y quiere que la misma aumente su producción, ¿cómo debe ser alimentada en forma práctica? Nuestro país, nuestra región y bajo nuestras condiciones tanto climáticas como edáficas, siempre la recomendación, ¿verdad? Tanto para la producción, lo que sería la parte de producción de carne, ¿verdad? Y lo que sería de leche, ¿verdad? Se usa diferentes proporciones. Acá en nuestra región se adecua mucho lo que es el 70-30. 70% de pasto y 30% de concentrado. Puede ser 60-40. 60% de pasto, 40% de concentrado. O en muchos casos en lo que es la lechería en sí, 50-50. 50% de pasto, 50% de concentrado. Obviamente siempre dependiendo de la realidad del productor, ¿verdad? Porque el productor tiene una realidad que hay que respetar. No sabemos él si le puede dar más concentrado, entonces obviamente podemos bajar la cantidad de pastos, ¿verdad? Pero ese pasto no le debe faltar a la ración del animal en sí. ABC Rural, siempre pensando en el hombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales, como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet, como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay, o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. La tecnología no estuvo ausente el año pasado, y la tecnología aplicada a la ganadería. Y un material que fue muy solicitado fue aquel que hicimos sobre ultrasonografía. El doctor Mauro López nos explica cuán rápido se puede mejorar genéticamente el rebaño bovino gracias a esta técnica. Estuvimos hablando de la utilización de la ultrasonografía de carcasa, para la selección de genética, o sea, cómo esta herramienta viene creciendo su aplicación en la producción de ganado de carne en el Paraguay. El doctor Mauro López señaló que la carne paraguaya tiene una excelente posición, más por precio que por calidad. Le consultamos, ¿a qué se refiere con eso y qué se debe hacer? Sí, básicamente, incluso vino un especialista hace poco
un americano, y una de sus frases le decía que Paraguay sí produce carne de calidad, el problema es que mezcla la carne realmente premium, ¿verdad?, con la carne no premium y envía eso a los mercados. Entonces, básicamente tenemos el producto, sí tenemos. Comparamos nuestros datos que tenemos con Brasil, tenemos individuos interesantes, ¿verdad?, tenemos producto diferenciado. El único problema es que no tipificamos, o sea, no hacemos una diferenciación de ese producto dentro de la industria, ¿verdad?, y básicamente enviamos lo que tenemos. Pero también eso dentro del tiempo, cuando ocurra y se implemente un sistema de tipificación en función a la calidad real del producto, eso estaría cambiando. Porque en consulta con algunos productores y también algunos técnicos del área que manejan, estuvieron comentando que las clasificaciones básicamente se da solo por el racial, netamente no existe una clasificación de la carcasa dentro de la industria, o sea, no se determina el producto realmente premium por la calidad del producto, sino por simplemente ser de raza A o raza B, eso ya estaría. Mencionaba que la tendencia mundial apunta a la carne marmolada. ¿Cómo está Paraguay dentro de lo que es la producción de ese tipo de carne? Si paramos para evaluar los mercados de referencia, porque es lo que nos puso a creer y que Paraguay sí puede, y por eso estamos ya desde 2014 tratando de introducir esta herramienta, es justamente por la importancia de Paraguay como productor de carne, pero básicamente tenemos que mejorar, tenemos que poner esa calidad, ese marmolado, para poder adentrar dentro de mercados exigentes. Por decir cuotas como 481, también entrar a Japón, entrar a Estados Unidos, que ya tienen, de verdad que ellos allá, eso ya por el sistema de tipificación que existe en la industria, eso ya en el supermercado, al recorrer las góndolas, el productor ya tiene el producto según la clasificación y con precios diferentes. Entonces, una vez que eso llegue a Paraguay, yo creo que también obligaría al productor a invertir un poco más y salir de lo común, ¿verdad? Entonces, buscar esa característica antes que el mercado lo exija, yo creo que es el secreto. Y cómo son, nosotros hablamos como Australia, Japón, Estados Unidos, entonces no es moda, es una tendencia y es una consulta simple que a cualquier persona le puedes hacer. Si le aseguras una calidad de producto, que le aseguras que le vas a entregar un tapa cuadril o un bife de chorizo con A o B criterios de alta calidad, y le preguntas si está dispuesto a pagar más por eso, él te aseguro que va a pagar una vez que tenga la certeza. Y eso es lo que nos falta, un sistema de tipificación donde va a identificar lo bueno y lo malo y poner lo bueno en una caja y lo malo en otra caja y poder diferenciar los mercados también de eso. Este tema que vamos a presentar hoy tiene una pequeña historia que fue en el Chaco, en el cruce de los Pioneros. Allí el ingeniero Verne hizo el primer hotel para ganado. Pero sin embargo, hoy vamos a hablar de la nueva metodología que hay en la hotelería para ganado de engorde. El ingeniero Emanuel Arce nos explica cómo funciona el sistema y cuán importante puede ser para un productor a la hora de engordar, terminar y comercializar los animales. Buenos días a todos, acá estamos en el complejo agroindustrial Sky, estamos en la ruta 3, kilómetro 137,5, acá en San Estanislao, departamento de San Pedro, ¿sí? Y bueno, estamos aquí en el complejo para comentarles un poquitito acerca de lo que es la hotelería bovina, ¿verdad? Tenemos un servicio de hotelería bovina para todos aquellos productores que quieren hacer un giro de capital rápido, no tienen pasto en sus campos, andan con escasez en cuanto a lo que es por inclemencias climáticas forrajes. Entonces acá brindamos una solución para que ese giro de capital que estaría muerto en el campo, digamos, esperando a que se den las condiciones, puedan acelerar los procesos. ¿A partir de cuántos animales pueden recibir en este hotel para ganado bovino? ¿Y cómo es el mecanismo para su ingreso? Recepcionamos a partir de una carga de 50 animales, ¿verdad? Que es lo que vamos a
a tener como mínimo para poder decir, vamos a probar de qué se trata la hotelería, ¿verdad? Acá en Sky lo que hacemos es recepcionar animales de los clientes de la siguiente forma, o sea, el cliente compra y trae el animal. Nosotros recomendamos, digamos, que sean animales de 320 a 340 kilos para llevarlos a 460 a 480 kilos en el lapso de 90 días. En la parte nutricional, ¿cuentan con un alimento diferenciado que le dan al ganado en este sistema de hotelería? Bueno, en la parte nutricional nosotros contamos con un diferencial, ¿sí? Usamos una tecnología, ¿verdad?, que es, hace más de 50 años se viene utilizando en los Estados Unidos y aquí en Paraguay somos los pioneros en esto, ¿verdad? Es el maíz floculado o el maíz rolado al vapor o como dicen los americanos, el flake, ¿sí? Es un maíz que pasa por un proceso de cocción de 45 minutos en 100 grados de vapor y luego es rolado y se lamina. Queda una hojuela de maíz donde el almidón queda gelatinizado y expuesto para que el animal directamente lo pueda aprovechar. ¿Cuántas raciones por día reciben los animales y qué ganancia diaria de peso se tiene en este servicio? Los animales están recibiendo 4 raciones por día, ¿sí?, que están distribuidas en forma... a las 7 de la mañana empieza la primera ración, ¿sí?, que se da el 30% del total. Luego se dan 2 raciones, una media mañana y otra media tarde, a las 10 y a las 2 de la tarde respectivamente, donde se da un 20 y un 20% del total de la ración. Y al final del día, a las 4 y media, 5 de la tarde, se da la última trata con otro 30% para completar el total de la ración. Bueno, el rendimiento acá se mide primero en la ganancia de peso diaria del animal, en peso vivo, ¿sí? Acá tenemos ganancias con genética regular de 1,5 kilos, con genética buena 2 kilos, ¿verdad? Esos son nuestros promedios, para llegar a 1,750 kg, 1,800 kg, promediando entre los de regular genética y los de buena genética, digamos. Acá un animal que no es de buena genética tiene chances de subir 1,5 kilos por día, tener un rinde a carcasa en frigorífico arriba del 60%, tenemos un promedio de 60 a 62% de rinde a carcasa en frigorífico, traducido a estancia de un 56 a un 58%, ¿sí? Donde el promedio de Paraguay es un 53%, nosotros logramos aquí en estancia un 57% de promedio de rinde a carcasa. ABC Rural espera haber cumplido con ustedes. Por eso lo hicimos en 2 etapas. En este material hemos hecho parte del resumen de lo que ABC Rural realizó en el 2018. Y esperamos seguir trabajando para ustedes en 2019. Es por eso que nosotros seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero recuerden que hoy en día todo eso que se produce en el campo también se industrializa. Y vemos con productos de excelente calidad. Es por eso que recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.